Buenos días, estudiantes de noveno grado. El día de hoy tenemos la clase número 3 de Lengua y Literatura. El tema de hoy es Principios textuales para la reducción de la información y la encuentran en la página 148. Dentro de ese tema tenemos las macroreglas textuales. Vamos a ver qué cosas son las macroreglas textuales. Las macroreglas textuales son actividades cognitivas del lector u oyente para extraer la información relevante de un texto y formular el tema del que trata el texto leído. El término macroregla fue resaltado por Van Dyck en 1977 para describir las reglas que se aplican al conjunto de proposiciones de un texto para obtener su macroestructura, entendida esta como el contenido semántico que resume el sentido del texto. Es decir, que la macroregla se refiere a lo que siempre hemos hecho durante nuestro proceso de estudio, desde la primaria hasta la secundaria. Se refiere a elaborar un resumen, ¿verdad? Dicho de palabras más sencillas, lo que siempre hemos hecho con los diversos maestros que nos han impartido nuestra clase y que nos han enseñado a resumir un texto. Ok. Dentro de la macroregla tenemos lo siguiente. La número 1, supresión u omisión. Es una secuencia de proposiciones u oraciones de un texto cualquiera. Se suprime la información que innecesariamente para la interpretación el centro del texto. Ejemplo, el muchacho pasó rápido, llevaba una camisa blanca, de pronto cayó al río. La proposición llevaba una camisa blanca puede suprimirse u omitirse por el resto del texto. No presupone esa parte irrelevante. Esa proposición no se plasmará en el resumen o macroestructura del texto. Es decir, se podría decir, el muchacho pasó rápido, cayó al río. Ese sería el resumen o la macro regla utilizada en ese texto. Número 2 tenemos la selección, y ahí lo que vamos a hacer es seleccionar la información relevante. Vamos a leer lo que nos dice así la teoría. Consiste en seleccionar la información esencial dentro del sentido global del texto. En el caso anterior se seleccionaron las proposiciones. El muchacho pasó rápido y de pronto cayó al río, porque son necesarias para construir el sentido global o el tema del texto. Es decir, estas dos proposiciones que nosotros seleccionamos y resumimos, lo hacemos bajo la selección. Vamos a seleccionar solamente la teoría relevante que me va a dar a mí la significación de ese texto. Número 3, tenemos la generalización. En la generalización se separan las características particulares de una serie de objetos, lugares o personas, extrayendo lo que es común. Se sustituyen los hipónimos por un hiperónimo. ¿Qué cosa es un hiperónimo, muchachos? Recuerden que el hiperónimo son los términos generalizadores y los hipónimos son los textos, son los términos que se derivan de ese hiperónimo, como decir subtérmino. Es decir, por ejemplo, tenemos la palabra agua, sería el hiperónimo, y río, mar, laguna, etcétera, serían los hipónimos. Entonces vamos a ver el ejemplo que nos propone el libro. Ejemplo, en la biblioteca hay un azul, 2 prosas profanas y 3 cantos de vida y esperanza. También había varios trágame tierra, media docena de Charles Atlas, también muere y 10 serenito que llevó una niña de la escuela Miguel Arreinaga. Fíjense bien cómo ahí vamos a utilizar lo que es, vamos a eliminar los términos generalizadores, por ejemplo. Del texto anterior se puede derivar una macroproposición que construiría el tema del texto o microestructura elaborada a partir de la generalización. Observen la generalización. En la biblioteca hay muchos libros. Imagínense ustedes cómo sería ese término de lo hiperónimo a lo hipónimo, de lo generalizador a lo mínimo. Esa macroregla sería allí en la generalización. Primero estamos
destacando que en la biblioteca hay muchos azules, prosa profana, etc. Vamos destacando la cantidad de libros y los términos de los libros o los títulos de los libros que existen en la biblioteca. Y aquí, utilizando la macro regla generalizadora solamente sería, y en la biblioteca hay muchos libros. Imagínense cómo quedaría ahí ese resumen. Luego el número 4 sería integración o construcción. Se fusionan dos conceptos en uno solo. El concepto que resume la secuencia no tiene que estar presente en el texto, porque forma parte de nuestro conocimiento del mundo. Ahí tendríamos el siguiente ejemplo. Fui a la terminal, compré un pasaje, me acerqué al microbús, el microbús partió. Al aplicar la regla de construcción o integración se obtiene viajé en microbús. Imagínense cómo utilizamos ahí la macro regla de la reducción de texto, ¿verdad? En fin, las macro reglas se aplican de forma recursiva y cumplen el principio de implicación semántica o vinculación. Esto es, la regla de supresión anula la información secundaria o incidental. La regla de selección, generalización y construcción establecen las relaciones de conexión entre proposiciones y secuencias de frases. Es decir, muchachos, las macro reglas se han utilizado desde siempre. Ustedes las han utilizado desde primer grado de primaria. ¿Cómo? Con la elaboración de resumen, en la cual se elimina toda aquella información que no es relevante para colocar en el resumen solamente la información relevante, valga la redundancia, que nos va a dar la significación completa de ese texto, de ese párrafo, etc. Esto lo hemos venido haciendo durante todo nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje y ustedes lo han venido practicando también, pero quizás no sabíamos el término de verdad de macro regla, regla que se refiere directamente a la reducción de texto, es decir, al resumen. Tarea en casa, miren qué fácil la tarea que les voy a dejar. Transcriba una lectura y elabora un resumen de ella. Presenta la lectura tal a como la transcribió, es decir, intacta, y presenta el resumen a la par, mínimo una página. Es decir, me van a presentar los dos, la lectura tal a como la transcribieron y a la par el resumen elaborado. Luego en la próxima clase vamos a aplicar los diferentes tipos de macro reglas para que ya la vayamos aprendiendo a identificar. Eso fue todo por el día de hoy y cualquier duda me la hacen saber, estoy a la orden. Les pido disculpas que no les había grabado este video porque había tenido problemas en mi voz. Muchas gracias y tengan buen día.